Sí. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Es un gusto saludarlos, es un gusto verlos. A todos los que están por medio de la transmisión vía Facebook también les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho, los extrañamos, pero sabemos que es lo mejor hasta el día de hoy por causa de la pandemia que estamos enfrentando. Pero confiamos en el Señor que pronto nos permita reunirnos de manera presencial y de manera presencial también adorar al Señor como un mismo cuerpo, en un mismo sentir, una misma mente, un mismo corazón. Pero bendito Dios que no ha cortado su mano, dice la Escritura, para salvar y para proveer el alimento espiritual necesario para todos los que somos llamados a formar parte de su iglesia, de su cuerpo, y que recibimos la palabra con sencillez de corazón. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra en esta mañana, en esta tarde? Con alegría, con sencillez de corazón y permitir que el Señor produzca los cambios que Él quiere producir. ¿Cuántos están dispuestos? Pues vamos a continuar. Abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 3, por favor. Continuamos con la serie Tiempos. Es la serie que iniciamos hace un par de semanas. Hoy es el tema número 4 de esta serie, llamada Tiempos. El tema de hoy es tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 2, la parte B dice literalmente, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En relación al versículo 1 que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vamos a orar y a poner en manos del Señor este tiempo. Vamos a pedirle que nos abra el entendimiento, que produzca que nuestro corazón esté atento a su palabra y que recibamos la palabra como si Dios mismo nos estuviera susurrando al oído. Amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Nuestro Padre y Salvador, nuestro Señor y bendito Rey, queremos glorificarte en esta tarde, queremos honrarte y disponer nuestras vidas, nuestro corazón para ti, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay quien iguale tu majestad y nosotros hemos alcanzado misericordia de tu mano. Gracias, Señor, porque estamos aquí por tu gran amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y nos permites escuchar tu palabra. Queremos hacerlo con alegría, con gozo y también con esa disposición de ser llevados a un crecimiento, con esa disposición de dejar todo aquello que tengamos que dejar, pero también añadir aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a una relación genuina contigo, a un carácter semejante al tuyo, mi amado Jesús. Gracias, Padre de Gloria, te pido que tomes en tus manos este tiempo, toma en tus manos nuestros corazones, nuestros pensamientos y de manera especial te pido que tomes total control de mis palabras, que yo pueda hablar únicamente tu verdad y que sea tu Espíritu Santo enseñando a través de mis labios. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y que tu iglesia sea edificada en esta tarde y tu nombre sea exaltado en nuestros corazones. Es lo que más anhelamos y lo que más deseamos. En el nombre de Jesús nosotros nos rendimos ante ti, Padre mío. Amén. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado es el tema de esta tarde. Y si quiere ponerle un título a la enseñanza, póngale cosechas lo que siembras. Cosechas lo que siembras. La Nueva Traducción Viviente, una versión dinámica de la palabra de Dios, menciona esta parte B del versículo 2 de Eclesiastés 3 como un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar lo plantado. Todo tiene su tiempo. No plantamos y cosechamos el mismo día, ¿verdad que no? Hay un tiempo para todo, hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Recordando un poco de lo que hemos visto, de lo que el Señor nos ha enseñado, vemos que Eclesiastés nos presenta lo transitorio y lo breve de la vida. ¿Cuántos saben que la vida es breve?
como la neblina, dice la Escritura. Hoy está y mañana ya no. Sale el sol y se seca. Así como la flor del campo, dice la Escritura, que pasa un viento por ella y la flor se cae, se marchita. Así es la vida, y Eclesiastés nos presenta esto, lo transitorio y lo breve de la vida. Creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, por lo menos hemos enfrentado la muerte de algún familiar, algún ser cercano, algún ser querido. Lo hemos enfrentado, y el domingo pasado hablamos precisamente acerca de este hecho tan inevitable que es la muerte. Hay un tiempo para nacer y también hay un tiempo para morir. Pero así nos presenta este libro de Eclesiastés del predicador Salomón, lo transitorio breve de la vida, así como la insignificancia de la vida sin el gobierno de Dios. Una vida sin ser gobernada por Dios es una vida insignificante. Por más bienes que parezca tener, por más salud que presente o cualquier otra cosa, sin el gobierno de Dios, nos dice la palabra que la vida es insignificante, no tiene significado. También nos habla este libro de la seguridad de la muerte y la seguridad de un juicio después de la muerte. Sin importar lo que queramos pensar, lo que queramos creer, esto, mi hermano y mi hermana, tarde o temprano va a llegar. La vida va a pasar. Pero Salomón, este predicador, llamado Salomón, quien también fue rey de Israel, dice la palabra, inmediatamente después de tocar el tema de la muerte, un suceso que hablamos que está fuera de nuestro control, comienza a tratar el punto de que en el pequeño lapso de tiempo entre el nacimiento y el día de nuestra partida, tendremos que enfrentar la realidad de lo que hoy conocemos como responsabilidad. Repite conmigo, responsabilidad. Ahí en casa tienes que repetir, responsabilidad. Tenemos que enfrentar esa realidad, mi hermano. Porque la vida no es tan simple como decir nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No, la vida lleva más que esto. Y tenemos que enfrentar entre este pequeño lapso de tiempo, entre el nacimiento y la muerte, la realidad de lo que se conoce como responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad o qué responsabilidad? La de tomar decisiones. Tenemos una responsabilidad de tomar decisiones, todos. En el transcurso de la vida, mi hermano, todo llegará a su debido tiempo, todo. Cuando una persona nace a este mundo terrenal, comienza a experimentar circunstancias inevitablemente que a su debido tiempo, a partir de que comienza a tener uso de razón, le demandarán una respuesta de la cual nadie más, mi hermano, nadie más será responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que al final no podemos juzgar a nadie más, no podemos culpar a otros de lo que estemos viviendo o de la respuesta que hemos dado a las distintas circunstancias de la vida. A nadie más. Es un principio que todos debemos aprender. Este principio es que nunca, repite conmigo, nunca el actuar de otro justificará mi comportamiento. Apréndetelo bien, grábatelo bien en tu cabeza. Nunca el actuar de otro justificará mi comportamiento. No importa lo que suceda a mi alrededor, no importa lo que me acontezca de manera directa, lo que afecte mi vida de manera directa, yo siempre voy a ser responsable por mis hechos, siempre. Ni papá es responsable, ni mamá es responsable, ni los hijos, ni siquiera la esposa o el esposo son responsables de mi comportamiento. Yo tengo que afrontar mi propia responsabilidad.
Yo siempre voy a ser responsable por mis hechos. Voy a ser responsable por mi manera de pensar. Voy a ser responsable por mi manera de hablar. Voy a ser responsable por mi manera de actuar, por mi manera de sentir. Por la manera en la cual yo estoy respondiendo ante las distintas circunstancias, sean pequeñas o sean enormes o gigantes a mi parecer. No importa. Yo soy responsable. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es dejar de culpar a otros por lo que estamos cosechando. Dejemos de culpar a otros. Deja de hacerte la víctima. Deja de culpar a los demás por lo que estás cosechando, porque lo que cosechamos es simple y sencillamente el resultado de lo que estuvimos sembrando. A menudo, mi hermano, vemos gente justificándose por cada cosa que hace mal o cada cosa que la hace sentir mal o por cada circunstancia que está pasando. ¿Cuántas personas me he encontrado en una condición de drogadicción, de alcoholismo, de adicción, echándole la culpa a sus padres, echándole la culpa al vecino, echándole la culpa a aquel que le hizo daño? Cuando la Escritura claramente nos dice que todos somos responsables por nuestras propias decisiones. Aún aquellos a los cuales son abandonados en esta tierra por sus propios padres. En una ocasión un pastor dijo: sí, te tiraron al bote de la basura, ¿y qué? Ya eres una nueva criatura, Dios ya te cambió. Dice la Escritura: aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Y si no alcanzas a entender esto, es porque no has conocido el amor de Dios. Y es necesario que lo conozcas, para que entonces comiences a entender que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas y que nada justifica mi comportamiento, sino tengo una responsabilidad personal e íntima delante de Dios. Por lo tanto, no podemos culpar a otros, no podemos justificarnos. Es que yo soy así porque a mí nadie me apoyó, es que yo soy así porque yo nací en un hogar pobre, es que yo soy así porque me violaron, es que yo soy... No importa lo que hayas pasado. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo hay una restauración plena y total de todo lo que hayas pasado alrededor de tu vida. Y es precisamente Cristo quien quiere que lo entiendas y quien quiere que cambies tu manera de pensar, tu manera de vivir. Y que entiendas que hay algo llamado responsabilidad en tu vida. Y tenemos que dejar de justificarnos por aquellas cosas que están pasando a nuestro alrededor o incluso las que estamos sintiendo. Culpando a otros por todo, menos a uno mismo. Todo mundo tiene la culpa, menos yo. Todo mundo tiene que afrontar las consecuencias de lo que me está pasando. Y todos van a pagar por lo que me hicieron, menos yo. E incluso, mi hermano, hay muchos que se atreven a culpar a Dios por no tener la vida que quieren, o la vida que desean, o la vida que quisieran tener. ¿Por qué no me prosperas? ¿Por qué no me das un carro nuevo para ya no andar en camión y estarme arriesgando al COVID? ¿Cuántos piensan así? Muchos culpan a Dios por no tener la vida que quisieran tener de manera directa o indirecta. Por esto es importante aprender a discernir los tiempos, mi hermano, a fin de no caer en culpar a Dios por nuestras propias decisiones que no terminan bien. O aprender a discernir entre aquellas circunstancias en las cuales Dios nos está enseñando y nos está fortaleciendo. O cuáles son consecuencias de mis propias carnalidades. Muchos se frustran por no tener el trabajo que quisieran tener. Y casi siempre, mi hermano, se manifiesta una inconformidad en la economía. Es uno de los más grandes talones de Aquiles que presenta el hombre. Una inconformidad por no tener el billete que quisieras tener. Porque siempre hay algo más. Dios te da carne asada y tú pides ribeye. Te da ribeye y pides un sirloin o pides alguna otra carne mejor.
Algunos están inconformes con su matrimonio porque no son felices, porque no tienen la paz, el gozo, la felicidad, el contentamiento o el pedacito de cielo que Dios quiere producir en la vida de los matrimonios. Y muchos están inconformes sin darse cuenta que el matrimonio está en decadencia simple y sencillamente por el orgullo y la soberbia del corazón del hombre. Dios no tiene nada que ver con eso, sino son nuestros propios hechos, nuestras propias decisiones, lo que marcan el descontento o la inconformidad que enfrentamos día a día en nuestras vidas. Es la manera en que por naturaleza el hombre actúa. Fue la primera respuesta que dio el hombre ante la desobediencia, la justificación y la culpabilidad de otros. Fue lo que dijo Adán cuando Dios le preguntó por qué había desobedecido. La mujer que tú me diste, yo no tuve la culpa. Ella me engañó, pero tú la pusiste a un lado de conmigo. Entonces al final el culpable eres tú, Señor. Si ya sabías lo que iba a pasar, entonces ¿para qué lo hiciste? Como aquel que dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre prefiere culpar a otros o justificarse que afrontar su vida y buscar cambiarla. Y esto se ha trasladado de generación en generación hasta nuestros días. El hombre natural actúa por naturaleza, de la manera natural que el pecado le demanda, siempre encontrando culpables, más allá de hacerse responsable. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Pero para el hombre de Dios, mi hermano, para el hombre y para la mujer de Dios debe de haber un entendimiento distinto. Si no estás entendiendo esto, es que quizá no hayas sido renovado en el entendimiento y aún permanezcas en la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos y la cual heredamos de nuestros padres. Porque para el hombre de Dios debe de haber un entendimiento diferente. El hombre y la mujer de Dios ya no deben de pensar igual, mi hermano. De modo que puedan tomar siempre la responsabilidad que se nos demanda y dejar en las manos del santo y del justo aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance. Porque sin duda alguna vivimos en un mundo corrupto, en medio del cual siempre enfrentaremos cosas que no podemos controlar. Pero tenemos un Dios que tiene perfecto control de todas las cosas, en el cual confiamos, en el cual descansamos, en el cual llevamos cautivos nuestros pensamientos para obedecerlo. Y necesitamos dejar en sus manos aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Tal como el Señor Jesucristo nos lo enseñaba en su vida terrenal. Dice la Escritura que Él encomendaba la causa al que juzga justamente y no maldecía a nadie, sino que su mirada estaba puesta en cumplir los planes y los propósitos de Dios para su vida aquí en la tierra. Por eso el rey Salomón nos dice que parte de la vida que vamos a enfrentar, esta vida transitoria, es enfrentar el tiempo de plantar, pero también es enfrentar el tiempo de la cosecha. Y los lectores del tiempo de Salomón entendían muy bien esto, mi hermano. Porque el tema de la siembra y de la cosecha era muy bien entendido por el pueblo judío o por el pueblo hebreo. Era una nación agricultora el pueblo judío, el pueblo de Israel. Hay múltiples referencias en la Escritura en relación a la actividad de sembrar y de recoger el fruto de lo sembrado. Toda la Escritura está lleno de esta palabra, de sembrar y cosechar, de sembrar y recoger el fruto de lo sembrado. Y Salomón apela a la necesidad de entender los tiempos en relación al tiempo de sembrar y al tiempo de cosechar, una actividad económica principal dentro del pueblo de Israel.
Los judíos, repito, estaban totalmente entendidos de cuáles eran los tiempos en los cuales debían de comenzar esta actividad de la siembra, porque dependía totalmente del buen manejo del orden en los tiempos de la siembra y la cosecha, que entonces verían el resultado reflejado al momento de cosechar el fruto. Si ellos no entendían los tiempos de sembrar y de cosechar, de qué sembrar y qué cosechar, cómo hacerlo, entonces, mi hermano, el pueblo de Israel caía en un total desorden, en una total ruina, porque era una actividad principal dentro de sus actividades económicas. Ellos sabían qué sembrar, ellos sabían cómo sembrar, y ellos sabían cuándo sembrar. Y para esto debían de tener un entendimiento claro del orden establecido por Dios en los tiempos. No puedes invertirlos. Primero se siembra y después se cosecha. Muchos quieren cosechar antes de sembrar. Muchos quieren tener un matrimonio feliz antes de comenzar a invertirle al matrimonio. Muchos quieren que el patrón llegue y les pague antes de trabajar la semana. La lógica misma nos indica que no funciona así. Y el sentido común. El pueblo de Israel, en relación a esta actividad de la siembra y de la cosecha, hablando naturalmente, debía esperar la lluvia temprana. La lluvia temprana, mi hermano, ocurría entre los días últimos de octubre o principios de noviembre, en nuestros días o nuestro calendario. Y esta lluvia temprana producía que la tierra se suavizara para comenzar a trabajarla, para arar la tierra a fin de que pudieran sembrar la semilla y propiciar la atmósfera adecuada u óptima para el desarrollo del fruto. Y ellos sabían y tenían que tener bien claro cuándo llegaba esta lluvia. Y sabían que llegaba a finales de octubre, principios de noviembre. Y aun cuando la lluvia se tardara, porque había ocasiones en las que la lluvia tardaba en llegar, como hoy en nuestros días. Ya ve que es un relajo con la lluvia. A veces llueve en diciembre. Y ahí está el marido que no tapa las goteras porque las lluvias están hasta julio, hasta agosto. Y resulta que les llueve en diciembre y se le inundó la casa. Algunos se acordaron, ¿verdad? Los frijoles. Pero aun cuando la lluvia tardara en llegar, mi hermano, los agricultores del pueblo de Israel tenían que estar atentos y sensibles para no descuidar el campo, a fin de no desperdiciar la oportunidad de que al llegar la lluvia ellos pudieran trabajarla para obtener un buen fruto. Una vez que habían sembrado el campo, que habían trabajado en la lluvia temprana, esperaban la lluvia tardía, la cual llega aproximadamente en marzo o abril de nuestro calendario, y la cual producía la madurez de la cosecha, para que después, al llegar el tiempo de la siega, pues pudieran recoger el fruto de lo sembrado. ¿Qué había o qué pasaba si no había un entendimiento de esto en el pueblo de Israel? Simplemente se producía un caos. Un caos que podría resultar en la ruina de la familia o incluso en la ruina de la nación. Por tanto, tenían que estar muy atentos y tenían que estar muy entendidos de las distintas épocas del año para poder sembrar y poder cosechar, a fin de no producir un desastre en sus vidas. Y es lo que muchas veces pasa en nosotros. Se produce un desastre, mi hermano, por no saber entender los tiempos de la siembra y de la cosecha. Por no saber qué sembrar, cómo sembrar y cuándo sembrar. Y cuando viene la cosecha y llega el fruto todo mutante, todo torcido, ya no saben ni por qué. Es que ¿por qué me pasa esto? Porque sembraste mal. Porque no sembraste a tiempo. Es que ¿por qué mi matrimonio se está deshaciendo? Yo pensé que estaba bien. Nunca estuviste atento para poder sembrar adecuadamente. Nunca esperaste. Nunca fuiste sensible a los tiempos. Nunca te acordaste de tu aniversario y te quejas que después de 40 años se está divorciando tu mujer de ti. Se produce un desastre, mi hermano, por causa de no entender cuándo sembrar y cuándo cosechar.
También en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, había personas que al no ser sensibles y no entender los tiempos, se abstenían de sembrar. Y terminaban por ver cómo los demás cosechaban lo que él o ellos nunca sembraron. Y esto pasa muy a menudo en el cristiano. ¿Ves que otro cristiano está prosperando espiritualmente o naturalmente? Y solamente te quedas como los chinitos, mirando. Porque tú nunca sembraste. Porque tú nunca leías la Biblia. Porque tú nunca orabas. Porque tú nunca acudías a Dios. Y se les muere un familiar a ambos. Y el que está firme puede cosechar la presencia, la paz de Dios. Pero el que no está en un mar de llanto y de depresión. Porque nunca sembró. En Proverbios capítulo 20, versículo 4, la Nueva Traducción Viviente dice: los que por pereza no aran en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. ¿Cuántos flojos y cuántas flojas no se preparan para la cosecha? Por pereza no leen la Biblia, por pereza no prenden su celular o la transmisión, por pereza no van a la iglesia, por pereza no trabajan, por pereza no cuidan de su esposa, por pereza no cuidan de sus hijos y terminan por arruinar sus vidas y la vida de los que les rodean y no tienen el alimento que se necesita a tiempo. Esto nos debe de llevar, mi hermano, al entendimiento de que necesitamos conocer del mismo modo el orden y los tiempos de aquellas cosas que Dios nos demanda que plantemos. Así como el momento de arrancar lo plantado. Nos debe de llevar al entendimiento del qué plantar, del cómo plantar y del cuándo plantar o sembrar. Porque es aquí donde comienza la responsabilidad humana, sin importar la edad que tengas. Los niños tienen responsabilidades de niños y los ancianos tienen responsabilidades de ancianos. Pero siempre va a haber una responsabilidad, sin importar la edad que tengas. No hay justificación. Es que ¿por qué quedé embarazada?, dice la muchachita. No, pues nadie sabe, ¿verdad? Fue por arte de magia. No, es porque no entiende la responsabilidad que tienes y los tiempos. Hay tiempo para sembrar aún la semilla del fruto del vientre, para que a su tiempo se coseche. Por eso hay tanta mujer abortando niños, por falta de un entendimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios nos demanda y de las responsabilidades al plantar y al momento de arrancar lo plantado. Muchos arrancan el bebé antes de tiempo, asesinándolo. Pero tenemos que entender que en la vida vamos a tener oportunidad de sembrar y también vamos a tener oportunidad de cosechar todo aquello que estamos sembrando. Pero tenemos que estar entendidos. Dile al que tienes a un lado, tienes que estar entendido. Ahí en casa, dile a tu esposa, a tus hijos, tienen que estar entendidos. Y dile a la bebé que te responda, ¿qué? Tenemos que estar entendidos de qué, cómo y cuándo hacerlo, porque sin duda alguna, mi hermano y mi hermana, todo lo que sembremos, eso mismo cosecharemos. Todo. En toda la palabra de Dios encontramos referencias acerca de la siembra. El mismo Señor Jesucristo en ocasiones usó esta misma ilustración para dar a conocer las verdades del reino. El sembrar, aquí un sembrador salió a sembrar. Y muchas otras más. Toda planta que no plantó mi Padre será cortada y desarraigada. Porque esta referencia o esta ilustración acerca de la siembra y de la cosecha se encuentra por toda la palabra de Dios. Y esta palabra sembrar, que es un sinónimo de plantar, tanto en el Antiguo Testamento o la palabra que se tradujo del hebreo como sembrar, tanto la palabra que se tradujo del griego como sembrar, la palabra zara o la palabra espeiro en el griego significan lo mismo, esparcir la semilla.
Es lo que significa sembrar, esparcir la semilla o esparcir semillas. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las palabras utilizadas para expresar la siembra significan lo mismo. Esparcir la semilla. ¿Cuál semilla, mi hermano? ¿Cuál semilla esparcimos? Simple y sencillamente aquella que tenemos dentro del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es la semilla que esparcimos, la que hay en nuestro corazón, la cual nos mueve, la cual produce la influencia que nos lleva a vivir de la manera en la que estamos viviendo y evidencia la naturaleza que tenemos, es decir, qué tipo de árbol somos. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43 y 44. No es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo es el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Por lo tanto, según la semilla que estemos esparciendo, es decir, aquello que estemos sembrando, es lo que va a dar a conocer o evidenciar nuestra naturaleza o qué tipo de árbol somos, o qué tipo de siembra estamos dando, o qué tipo de siembra estamos cosechando. La palabra sembrar nos habla de aquella forma de vida que estamos llevando, las acciones del día a día, y que tarde o temprano, mi hermano, producirán reacciones. ¿Cuántos se acuerdan de esta ley de Newton? ¿O de Einstein? ¿De quién es? ¿O de Pascal o de Tesla? No sé. No, es de Newton, mi hermano. Es la tercera ley de Newton. A toda acción hay ¿qué? Una reacción. Muchos dicen, yo pensé que la había sacado la Paulina Rubio. No, es una ley de Newton, la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción, o lo que conocemos causa y efecto. Es lo mismo. A todo efecto está causado por una acción previa. Es lo que significa. Y sembrar es precisamente eso. Las acciones del día a día, que tarde o temprano producirán algunas reacciones. En otras palabras, todo aquello que hacemos siempre va a tener un resultado, sea a favor nuestro o sea en nuestra contra. De modo que siempre nuestras acciones traerán una consecuencia, sea a nivel personal, sea a nivel matrimonial, sea a nivel familiar o incluso a nivel nacional o mundial. Ya ven que dicen que lo que estamos pasando fue porque a uno se le ocurrió comer murciélago. Imagínense. Dicen, ¿no? Es como aquel chofer que anda de imprudente y todos se mueren, pero él queda vivo. Casi siempre pasa así, ¿no? Qué raro. El apóstol Pablo, mi hermano, expresó esto de una manera muy clara y muy sencilla a los Gálatas. Porque los Gálatas estaban experimentando tiempos difíciles. Muchos habían sido engañados, habían sido fascinados. Y habían sido arrastrados por falsas enseñanzas o enseñanzas erradas, que se volvían en acciones contrarias a la palabra del Señor. Acciones tales como el libertinaje o el legalismo. Dos extremos que incluso dice la Escritura que el mismo apóstol Pedro y Bernabé fueron arrastrados por ese tipo de pensamiento. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, en el versículo 7, expresó esto de una manera muy sencilla. Usted véalo como las mismas palabras del rey Salomón cuando dice hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6 del 7 al 10. No se engañen, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo expresa, mi hermano, algunos principios relacionados con el entendimiento de los tiempos en relación a la siembra y a la cosecha. Número 1, nos dice que Dios es omnisciente y nada hay de lo cual no tenga conocimiento. Nada. Por eso dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Dios conoce todas las cosas. Dios no puede ser engañado por nada ni nadie. ¿Cuántos creen que pueden engañar a Dios? Quizá todos digamos, no, yo no creo, Dios no puede ser burlado. Pero muchas veces inconscientemente pensamos que nos vamos a salir con la nuestra. Y pensamos que el Señor no se da cuenta de nuestros malos pensamientos, o de nuestras malas actitudes, o de nuestras hipocresías incluso. Tal como pensaban los escribas y fariseos, que Jesús no se daba cuenta que lo querían tentar, o que lo querían hacer caer. Cuando la Escritura nos dice que Él conociendo los pensamientos de ellos. Pero Dios no puede ser engañado en nada. Él conoce todas las cosas y nada hay oculto delante de sus ojos. Nada. Sí, aquello que estás pensando ahorita también lo sabe. Es como si Dios estuviese grabando todo el tiempo, de modo que no hay nada de lo cual no pueda mostrar evidencia. Dios tiene evidencia de todo lo que somos, todo lo que hacemos. ¿Cuándo? ¿Cómo lo decimos? De modo que dice la Escritura que por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca seremos juzgados. Cada palabra, imagínense. ¿Cuántas palabras hablamos en la vida? Alex, como 4. Muy callado. Pero mi hermana como 10, elevada a la 1,000,000 de potencia. Habla mucho. Pero es como si Dios estuviese grabando todo el tiempo nuestras vidas. Y tiene evidencia de todo. Además de esto, mi hermano, Dios no solamente ve los hechos externos del hombre, sino que escudriña lo más profundo del corazón nuestro. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, vio las acciones externas, que eran perversas. Pero después dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón, es decir, lo más profundo del ser del hombre, era de continuo solamente hacer el mal. Ay, estoy pensando de qué manera pedirle prestado a mi compadre y no pagarle. Ay, estoy pensando a ver de qué manera hago esto o aquello, sin que se den cuenta. Esta palabra, engañar, significa andar sin propósito o perder el propósito también. Desviarse de la verdad es lo que significa deambular. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no deambules, no pierdas el piso, no te desvíes de lo real, de lo verdadero. Dios no puedes engañarlo. Deja de pensar que sí, no pierdas el propósito. Porque así vive una persona que aún no entiende la responsabilidad que se tiene delante de Dios. Vive deambulando. A veces vemos personas que por ciertas circunstancias quedaron mal de su cabeza y andan en la calle deambulando por todos lados. Y los vemos y decimos, ay, pobrecito, mira, ¿qué habrá pasado? Y no te das cuenta muchas veces que tu condición espiritual es igual. O que la condición espiritual de muchos hombres es igual. Es imposible engañar a aquel que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12 y 13.
porque su palabra, su presencia penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y dice la Escritura, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, dice Hebreos 4:13. Dios no puede ser burlado. Esta palabra burlado significa ridiculizar, padecer las burlas de parte de un tercero, ser tratado con desprecio. A Dios jamás le pasa esto, mi hermano. Dios jamás es ridiculizado. Los que quedan en ridículo somos nosotros. ¿Quién quedó en ridículo, Dios o Satanás? Satanás. Quedó en ridículo delante de todos aquellos que le siguieron. No, yo les voy a dar un huesito en el gobierno. Y quedó ridiculizado. Igual todos sus demonios. ¿Quién quedó ridiculizado? ¿Adán o Dios? Adán. Así, de la misma manera, todos nosotros, si ignoramos la responsabilidad que tenemos delante de Dios, al final los ridículos vamos a ser nosotros, pensando que haciendo lo que estamos haciendo, sin tomar en cuenta a Dios, sin tener la responsabilidad delante del Padre, nos vamos a salir con la nuestra. No funciona así. Y de la misma manera pensamos los varones que no tratamos como vaso más frágil a nuestras esposas. De la misma manera pasan aquellos hijos que no obedecen a los padres, o aquellas esposas que no honran a sus maridos, o con cualquier otra responsabilidad que tengamos delante de Dios. Muchos piensan que se pueden salir con la suya y que nunca les pasará nada. ¿Cuántos de ese tipo de personas conocemos? ¿O cuántos cristianos conocemos? Vemos el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Ellos pensaron que se podían salir con la suya, mi hermano. Y en lugar de sembrar adecuadamente, quisieron engañar a Dios. De modo que Pedro les dice en el versículo 3 del capítulo 5, Ananías. Yo me imagino a Pedro con un pesar porque la iglesia se estaba levantando, mi hermana. Había una comunión tan preciosa en la iglesia del primer siglo. Algo que no sé si alcancemos a vivir en nuestras fechas o en nuestra época nuevamente, por tanta distorsión del evangelio que hay. Pero Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Es decir, ¿por qué dejaste que la avaricia, la ambición llenara tu vida? De modo que les dice, en el versículo 4, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír estas palabras, dice la Escritura, que cayó y ahí quedó. Después llegó su mujer y lo mismito. Nada hay oculto delante de Dios, mi hermano. Nada hay oculto. Dios revela las intenciones, los pensamientos del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Abre tu Biblia ahí en Eclesiastés 12, 14, porque es el final del libro de Eclesiastés. Este libro que nos habla de lo transitorio y vano de la vida sin Dios. En Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo. Es el último versículo de este libro. Dios traerá toda obra a juicio, porque la conoce perfectamente. Mis hermanos, el Señor Jesucristo llamó 14 veces hipócritas
a los escribas y fariseos debido a sus falsas intenciones y a sus falsas enseñanzas. 14 veces las que están registradas en el Evangelio de Mateo. Las que no están registradas, imagínense. Pero 14 veces llamó a los escribas y fariseos hipócritas. En Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13 dice que Jesucristo les hablaba diciendo: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque se quejaban de que los discípulos se lavaban las manos, se comían sin lavarse las manos. Porque dice que ellos no estaban contentos si no se lavaban muchas veces. Y al ver que los discípulos comían sin lavarse las manos, decían: ¿por qué tus discípulos traicionan nuestras tradiciones? Las invalidan. Y que el Señor Jesucristo les dice: ustedes invalidan también el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones, que no tienen nada que ver con Cristo, o con la presencia de Dios, o con los mandamientos. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. Y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas semejantes a esta, les dice el Señor. O sea, preferían enseñar a los hombres que lo dieran a la iglesia o al templo en lugar de ayudar a sus padres o a sus madres. Imagínense. En lugar, la pobre mamá muriéndose de hambre, y ellos enseñaban que el poco dinero que tenían era preferible darlo al templo. Y les dice: ustedes invitan a los hombres a deshonrar a Dios y a sus padres, invalidando el mandamiento. El mismo Señor Jesucristo, estando en esta tierra, manifestó que sabe todas las cosas, aun aquellas que están en lo más profundo del corazón. Por eso no podemos pretender engañar a Dios o pretender menospreciarlo, porque Él conoce todas las cosas. Ahí en Juan capítulo 2, versículo 24, dice que muchos habían creído en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad, dice el versículo 25, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿En cuántas ocasiones, mi hermano y mi hermana, vivimos como si pensáramos que Dios no está al tanto de nuestro corazón? No está al tanto de lo que estamos sembrando en nuestro corazón, o lo que estamos sembrando en nuestra esposa, o lo que estamos sembrando en nuestros hijos. Muchos, ¿sabes qué siembran en los hijos? iPad, tablet, juegos. Es lo que siembran en los hijos. ¿Y sabes qué es lo que siembran muchas mujeres en su hogar? La rosa de Guadalupe, como dice el dicho. La Betty la fea. Es lo que muchos siembran en sus hogares. Y vivimos a veces como si pensáramos que Dios no está al tanto de nuestro corazón, como si Dios no estuviera al tanto de nuestros pensamientos. Mis hermanos, el Señor conoce de qué manera estamos sembrando. Él conoce los tiempos que estamos enfrentando, y Él conoce cómo los estamos enfrentando. La pregunta aquí es: ¿y nosotros? ¿Los conocemos? ¿Nosotros estamos al tanto de lo que hay en nuestro corazón? ¿Entendemos cuando se está formando una raíz de amargura y nos está apartando de la gracia de Dios, y están siendo contaminados los que están alrededor nuestro? Necesitamos estar entendidos del tiempo que estamos viviendo, y del sembrar y del cosechar. Dice la Escritura: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es la ley universal de la vida. La siembra y la cosecha, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Sin duda alguna, todos cosecharemos lo que hemos estado sembrando.
No hay nadie, mi hermano, que pueda escapar de sus responsabilidades. Nadie. Y es según aquello que estamos haciendo, la manera en cómo estemos viviendo, que recibiremos la consecuencia de ello. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es aquello que he estado sembrando? Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 17. ¿Dónde está Jeremías? ¿Qué has estado sembrando? Ahí está, adelantito de Eclesiastés. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sigue tu corazón, amigo. Sigue tu corazón, amiga. No has estado sembrando la palabra, porque la palabra dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, más que tu compadre, más que tu comadre, o tu amigo, o tu amiga. Es más engañoso tu propio corazón que todo eso. Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo escudriño. Es claro que al esparcir semillas de cierta especie de plantas o de frutos, cosecharemos según el tipo de semilla que habramos esparcido. Eso es claro. No esparces semillas de limón y de repente crecen guayabos, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado esto? Para vender las semillas a una cantidad impresionante de dinero. Las semillas mágicas. No, dependiendo, es claro que lo que sembremos, el tipo de semilla que sembremos es el fruto que cosecharemos. El de limón, limón, el de guayaba, guayaba, uvas con uvas, higos con higos, lo que tú quieras. No puede, dice el Señor, un árbol bueno dar frutos malos. Tampoco puede el árbol malo dar buenos frutos. No se puede. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues no. No, mi hermano. Del mismo modo, escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien, del mismo modo no puede una persona malcriar a sus hijos y esperar que sean buenos muchachos o que sean buenas personas. No se puede. Porque hay padres que piensan que no están, que al malcriar a sus hijos al creer van a ser buenas personas para la sociedad. Y aún peor, padres cristianos que piensan que al no darles la palabra de Dios a sus hijos van a crecer y ser cristianos. No se puede, porque lo que siembras es lo que cosechas. No puedes, mi hermano varón, maltratar a tu esposa y esperar que te respete o esperar a que te ame. No se puede. No puedes jugar con fuego y esperar no quemarte. No puedes ser perezoso y esperar que haya abundancia en tu vida. No puedes ser infiel y esperar que te sean fiel. No puedes mantenerte firme en la adversidad si nunca lees la palabra de Dios. No puedes esperar que todo esté bien si has hecho todo mal. No se puede. No puedes esperar que haya orden en tu casa si eres un desordenado o una desordenada de primera. Hermano, no puedes ignorar a Dios y esperar su bendición. Porque lo que se siembra, se cosecha. Simple y sencillamente por eso, porque todo lo que siembras, cosechas. No podemos esperar que cambien las cosas si estamos haciendo todo exactamente igual. Necesitamos comenzar a sembrar diferente si queremos que la cosecha sea diferente.
esta causa necesitamos entender que nuestras acciones tienen consecuencias siempre. Los padres necesitan entender que todo aquello que siembran en sus hijos es aquello que sus hijos van a desarrollar. Mi esposa enseñaba un poco de esto el día de ayer en la reunión de mujeres. Paréntesis, no puedes pretender ser una mujer virtuosa si nunca te instruyes en la palabra de Dios. O igualmente, un varón conforme al corazón de Dios, si no te instruyes en la palabra. Porque todo aquello que siembran los padres en los hijos es aquello que van a desarrollar a lo largo de su vida. Siembra violencia, ¿y qué vas a obtener? Violencia. O como dice el dicho, fuego con fuego no se apaga. Siembra indiferencia y vas a obtener rechazo. Siembra lascivia y obtendrás depravación. Siembra engaño y obtendrás corrupción. Pero también, mi hermano, siembra amor y obtendrás unidad. Siembra afecto y obtendrás respeto. Siembra integridad y obtendrás credibilidad y confianza. ¿Sí estamos entendiendo? Y aquí, mi hermano, que muchos matrimonios o muchas relaciones no tienen un buen fundamento, porque no han sabido sembrar adecuadamente. Y te atreven algunos varones o mujeres a preguntar, ¿por qué no me crees? Porque has sembrado pura mentira en tu casa. Y te agüitas cuando no te creen. Y no solamente te agüitas, te indignas cuando tú sabes que has mentido y has sembrado mentira. Queremos crecer espiritualmente, pero nos hemos encargado de sembrar pereza, de sembrar indiferencia a la palabra de Dios. Y queremos ser súper espirituales y opinar en todos los temas y tener la máxima sabiduría, como si llegara por automático, mi hermano. Porque no entendemos que hay un tiempo de plantar y hay un tiempo de cosechar. Pero tenemos que saber qué es lo que tenemos que plantar, cómo tenemos que plantarlo y cuándo tenemos que plantarlo para obtener una buena cosecha. Queremos que haya un cambio en nuestras vidas, pero solamente esperamos que nos hablen de aquello que es agradable al oído y no aquello que necesitamos escuchar a fin de que haya un cambio en nuestro corazón. No, es que en esa congregación solamente regañan. No es regaño, mi hermano, es la palabra de Dios. Por eso los corintios no querían a Pablo, porque solamente les decía que tenían que cambiar sus vidas. Y se ponían celosos quizá de los tesalonicenses o de los efesios, porque eran más ordenados y el trato de Pablo hacia con ellos era diferente. Pero queremos a veces que haya un cambio en nuestras vidas, pero solamente esperamos que nos hablen de aquello que es agradable. Hay personas que aun cuando es claro que debe de haber un cambio en su vida, continúan haciendo las mismas cosas. Es claro que son infelices y continúan haciendo las mismas cosas. Es claro que su esposa no es feliz y siguen haciendo las mismas cosas, siguen sembrando lo mismo. O como dice la Escritura, atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es claro que debe de haber un cambio y continúan haciendo las mismas cosas y continúa, mi hermano, obteniendo los mismos resultados y terminan siempre culpando a otros por cosas de las cuales ellos mismos son responsables. Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 5. Está tremendo este pasaje, ¿eh? Yo lo voy a leer en otra versión para que sea un poco más entendible. Jeremías capítulo 5, vamos a leer del versículo 3 al versículo
5, ¿sale? Del versículo 3 al versículo 5. Yo lo voy a leer en otra versión. Dice: Señor, escúchame bien, Señor, lo que tú buscas es que tu pueblo sea fiel. Les diste una bofetada, pero no sintieron nada. Los hiciste picadillo, pero no aceptaron la disciplina. Son más tercos que una roca. Se niegan a cambiar su manera de pensar y de vivir. Entonces me dije: esos son solo los pobres e ignorantes. Por eso actúan así. No conocen el camino del Señor ni lo que Dios ha ordenado. Iré entonces a la gente rica e importante y les hablaré. De seguro ellos conocen el camino del Señor y lo que Él ha ordenado. Pero todos ellos también habían quebrado el yugo y roto las ataduras. O sea, habían renunciado al gobierno de Dios. Qué tremendo, ¿no? Les di una bofetada y no sintieron nada. Los hice picadillo, dice esta versión, y no aceptaron la disciplina. Son más tercos que una roca. Se niegan a cambiar su manera de pensar y de vivir. Quieren seguir sembrando marihuana, aun cuando es ilegal. Por esta causa, mi hermano y mi hermana, necesitamos meditar acerca de los tiempos que estamos viviendo y en cómo los estamos viviendo. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Y clamar a Dios porque cambia todo aquello que estorba sus planes y propósitos. Aquello que impide que experimentemos las bendiciones de Dios. Porque ciertamente y sin duda alguna Dios nos quiere bendecir. Eso es innegable. Toda la Escritura está llena de que Dios quiere derramar abundante bendición si le obedecemos, si estamos bajo su gobierno, si nos sujetamos a su dirección, si cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. De lo contrario, no. Hay solamente dos tipos de semillas, según el apóstol Pablo, que podemos sembrar en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Solamente dos tipos: la semilla de la carne o la semilla del espíritu. No hay más. Y el que siembra para su carne, dice la Escritura, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Solamente dos tipos de semilla, solamente dos tipos de resultados: corrupción o vida eterna. Muchos quieren mezclar estas dos cosas y es imposible. Es imposible mezclar dos tipos de semilla. En Levítico 19, el Señor ordena, en Levítico 19, mis estatutos guardarás, dice la Escritura. Y luego dice: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Y luego dice: tu campo no vas a sembrar con mezcla de semillas. O sea, no siembres de dos tipos de semilla. Y no te pondrán vestidos con mezcla de hilos. No se puede mezclar la semilla de la corrupción y la semilla del espíritu. Es decir, no puedes vivir en la corrupción y pretender vivir en el espíritu. Y si vives en el espíritu, automáticamente estás renunciando a la corrupción. Santiago, el hermano del Señor, nos dice que una descalifica a la otra, no se pueden unir, no pueden compaginar. Es como la luz y las tinieblas. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Son mutuamente excluyentes. ¿Quieres una? Renuncias a la otra. Es como estar sentado en una silla o estar sentado en una parte de tu sofá o de la mesa, automáticamente estás renunciando a otra. No puedes estar a las dos al mismo tiempo. Así es, no se puede sembrar la semilla de la corrupción, no se puede sembrar para la carne y al mismo tiempo sembrar para el espíritu. Las nuevas doctrinas y todos esos rollos que traen de que
la supergracia y que Dios ya nos hizo libres, son eso, meramente rollos que no tienen nada que ver con la verdad de la palabra. Y escúchame bien, a su debido tiempo, lo que siembran se va a manifestar. Una vez dijo un pastor, utiliza métodos carnales para atraer a la gente a Cristo y obtendrás cristianos carnales. Porque al fin y al cabo todo se va a manifestar en su tiempo. Solamente hay dos estados, dos condiciones en las que el hombre puede desarrollar su vida. Son antagónicos, van en contra el uno del otro. No pueden caminar juntos y mucho menos habitar bajo una misma casa o bajo un mismo pensamiento, bajo un mismo cuerpo. No se puede vivir en la carne y al mismo tiempo en el espíritu. Los que viven en la carne viven bajo la búsqueda de las pasiones constantes que el cuerpo demanda, sin importar lo malo que esto pueda producirle. Pues lo único que le importa es satisfacer aquel deseo o pasión que se tiene. Nada más. No solamente los actos invisibles, sino también los que están o que se desarrollan en el corazón o en la mente. Pero el Espíritu habla de aquella vida que se desarrolla bajo la búsqueda constante de la santidad. De una transformación en el alma que se asemeje cada día más a Cristo Jesús y que dé honra y gloria al Padre. Y los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, dice Romanos 8:5. Y los que viven según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Él. No se puede vivir en el Espíritu pensando en las cosas de la carne, ni tampoco se puede vivir en la carne pensando en las cosas del Espíritu. No puedes hacer una mezcla de semillas. No puedes plantar las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que entender que todo comportamiento sube del corazón a la mente para después reflejarlo en acciones. En lo que utilizamos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros miembros. Y esto es según la carne o según el Espíritu. Según el beneficio propio, según el propósito de Dios. Déjame, voy sobre el final, mi hermano. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. En el versículo 11 al versículo 15 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la hora de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será velada, y la hora de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En pocas palabras, algún día se va a manifestar lo que estás sembrando en tu vida. O cómo estás edificando tus relaciones, cómo estás edificando tu relación con Dios, tu relación con tu esposa, con tus hijos, tu relación en tu trabajo y en cualquier otra de las áreas en las que te desarrolles. Siempre, mi hermano, se hará manifiesto aquello que estamos edificando, si estamos sembrando adecuadamente o si estamos cosechando adecuadamente, según el plan y el propósito de Dios. Mi hermano, necesitamos vivir buscando siempre las cosas que corresponden al Espíritu de Dios. Si has estado sembrando para la carne, deja de sembrar para la carne y comienza a buscar las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. Debemos examinar nuestro corazón a fin de conocer la manera en la que nos estamos conduciendo. Conocer las motivaciones, aquello que está influenciando en nuestra vida para actuar o sentir o pensar de cierta manera. Al fin y al cabo,
El tiempo de la cosecha va a llegar. Aun cuando tú no te des cuenta. ¿Cuántos han visto que ni sabías que alguien había tirado semillas ahí de algún fruto y de repente comienza a crecer un arbolito? Del mismo modo, nuestra manera de vivir debe manifestar lo que estamos sembrando. Y esto va a ser visible, escúchame bien, a todos los hombres. A todos los hombres. Si nuestra vida está caminando conforme al propósito de Dios, entonces el Padre va a ser glorificado. Y vamos a experimentar la plenitud en nuestros días. Si no, entonces vamos a deshonrar a Dios y lo único que vamos a producir es desgracia, ruina y desorden en nuestro alrededor. Hay tiempo para plantar y hay tiempo para también cosechar. Lo que plantemos y lo que cosechemos depende de nosotros y es totalmente nuestra responsabilidad. Amén. Cierren sus ojos, mis hermanos. Padre bueno y todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Señor, tu palabra es dura. Es como martillo que quebranta la piedra. Señor, pero también es como agua que purifica y que limpia. Y también es como bálsamo para nuestros huesos. Ayúdanos, Señor, a entender estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos cosechando? Que no nos llegue por sorpresa el fruto y al final terminen siendo espinos. No, Señor, queremos que nuestro fruto sea agradable delante de ti. Queremos hablar como hablaba el salmista, meditar en tu palabra de día y de noche, ser bienaventurados, porque no anduvimos en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en tu ley está nuestra delicia y en ella meditamos de día y de noche. Señor, así entonces seremos árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan fruto en su tiempo y su hoja no cae. Señor, ayúdanos a entender cómo estamos viviendo. Ayúdanos a entender nuestras responsabilidades y entender que por más que queramos huir de ti, no podremos hacerlo. No podemos huir de la responsabilidad que tú nos has dado. Señor, que no esperemos a que nos coma un pez o a estar en las entrañas del abismo para entender que necesitamos clamar a ti. Que si seguimos vanidades ilusorias, entonces abandonamos tu misericordia. No, Señor. Ayúdanos a cumplir lo que prometimos. Te hemos entregado nuestras vidas y queremos vivir de esa manera, honrándote en todas las áreas de nuestra vida, sembrando para el Espíritu, para que el mundo pueda ver que lo que cosechamos es justicia, gozo y paz en el Espíritu, vida abundante que fluye de lo profundo de nuestro corazón como ríos de agua viva. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti en estos tiempos tan difíciles en los cuales estamos tentados a apartarnos por el aislamiento y comenzar a sembrar carnalmente. Pero que todo esto se torne para nuestro beneficio, para entender que necesitamos fortalecer nuestra relación contigo. Que no debemos de temer, sino que debemos de enfrentar la adversidad, sabiendo que hemos alimentado nuestro espíritu con tu palabra. Y no importa cuántos ríos, mares, lluvias o vientos golpeen contra nuestra casa, siempre estará de pie. Porque tenemos nuestro fundamento en ti, Señor Jesús. Señor,
te anhelamos. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que sigas obrando en nosotros y que tu palabra se haga viva y eficaz en nuestro corazón. Recibe toda la gloria por siempre y para siempre, amado Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles para continuar con las doctrinas fundamentales del cristianismo. Que pase bonita tarde, mi hermano. Bendiciones.